proyecto dentro de lo que es Innova TV, este emprendimiento. El día de hoy arrancamos los influyentes con realmente una figura influyente. Y esa palabra es muy importante porque queríamos compartir con personas que realmente están generando un impacto en nuestro país y están buscando destacarse. Es por eso que tenemos en este primer capítulo a Soledad Núñez. ¿Cómo estás, Sole? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá y qué privilegio el mío el de poder estar en el primer capítulo de Innova TV. Muchísimas gracias, Sole. Y en realidad esta es una bienvenida, pero que te agradecemos que nos hayas abierto las puertas de tu casa, porque en tu casa esta entrevista. Realmente eso, por un lado, muy agradecido, y también confiar en este nuevo emprendimiento. No, muchas gracias a ustedes por la visita y con muchas ganas de poder compartir ideas, de poder conversar y bueno, aquí estoy lista para las preguntas. Muchísimas gracias. Y ya que mencionabas un poco también esta apertura, agradecer que dentro de tu casa, bueno, contar un poco también quién sos, qué es lo que mucha gente quiere saber. Bueno, es una figura que ya está hoy trascendiendo en la sociedad, en las redes sociales, pero ¿quién es Soledad Núñez desde adentro? Contarle un poco a la gente, ¿verdad? Esos inicios. Bueno, Soledad Núñez es una soñadora empedernida, ¿verdad? Idealista, realmente convencida de que las cosas pueden ser mejores en nuestro país. Desde muy temprana edad traté de involucrarme con causas sociales. A los 14, 15 años comienzo en el marco de la acción social de un colegio católico al cual asistí. Comienzo a visitar la zona de Los Bañados, la zona del barrio Santa Ana, también Pelo Pincho, enseñar matemática, también catequesis. Bueno, ahí yo siento que comienza a despertarse este interés por hacer algo que trascienda a mi individualidad, que toma conciencia también de lo que implica vivir en comunidad, en sociedad, y empieza quizás este camino de búsqueda incansable, de querer contribuir a que nuestro país pueda ser mejor, a que todos podamos vivir en condiciones mejores. Y bueno, hoy sigue siendo ese propósito muy marcado en mi vida. Porque mucha gente también piensa, ¿verdad? Bueno, hoy es una figura ya que está, pero que vino trabajando ya hace muchos años, 2 décadas quizás, y que cobró relevancia en gobiernos anteriores. Y ahora, Sole, este camino que estás recorriendo, ¿qué aprendizaje o qué experiencia te está llevando hasta lo que ya es hoy, que estás decidiendo también ser más activa dentro de lo que es el activismo y, ¿por qué no, en la política? Bueno, mirando para atrás yo encuentro como una suerte de hilo conductor en muchas decisiones que fui tomando en mi vida. Por eso cuando me toca conversar con jóvenes y con adolescentes siempre les incito, por un lado, a que se mantengan en movimiento y actuando, ¿verdad? Es decir, eligiendo hacer cosas respecto a situaciones que les molestan o simplemente participando activamente en nuestra vida en sociedad, porque las decisiones que vamos tomando de alguna manera nos van moldeando, nos van forjando el carácter, van determinando las personas en las cuales nos convertimos, la persona en la cual nos convertimos finalmente para nuestro país, para la sociedad. A los 17 años decidí seguir la carrera de Ingeniería Civil, motivada por la tapa de un diario de gran circulación que decía que Paraguay era uno de los países más atrasados en kilómetros de rutas asfaltadas. Recuerdo que eso me indignó, como que me dio vergüenza mirar la tablita y que Paraguay esté en último lugar. Y en un almuerzo de domingo familiar, le pregunté a mi papá, ¿verdad? Inquieta por esa situación, así como de hecho es la adolescencia y la juventud, ¿verdad? Yo creo que esa etapa de la vida está muy marcada por un montón de preguntas y de interrogantes respecto a nuestra realidad y respecto a un montón de cuestiones. Ellos me dieron algunos argumentos y le dije que iba a hacer algo para que eso cambie. Y finalmente, bueno, mi papá quizá en chiste me dice: Soledad, bueno, ¿y por qué no te inscribís y seguís la carrera de Ingeniería Civil? Y al día siguiente me anoté al cursillo y bueno, ahí comenzó mi formación académica, ¿verdad? Soy ingeniera civil de formación universitaria. Esa carrera me dio un entrenamiento súper importante también en términos de desarrollo, un poco en la capacidad analítica, de lógica, de resolución de problemas, pero siempre conviví en mi etapa universitaria con esa dualidad entre la pasión que tenía hacia las ciencias duras, la matemática, la física, la ingeniería, sí, pero también esa vocación hacia lo social, entonces buscando compaginar esos dos caminos. Fabuloso. Y narrando un poco, Sole, a lo largo de vos mismo contando tu historia, se puede deducir que, bueno, evidentemente tenés ese background y una formación que no estaba ya dicho que ibas a introducirte a generar cambios, ¿verdad?
Y hoy en día, ¿cómo ves este campo político en que hoy está un poco enturbiado? ¿Cómo lo calificas Claro. en cierta manera también? Sí, bueno, y en toda esa historia que te estaba comentando Joel, un poco de mi experiencia personal y mi trayectoria profesional, yo quizá era una de las tantas jóvenes que le ponía la cruz a la política. Sí. Es más, me acuerdo, siempre me gustaba leer los periódicos, los diarios, sobre todo los domingos, y yo como que todo el apartado de esa política pasaba de largo. Decía, no quiero ni leer esto porque esto nunca va a cambiar. Sí. A veces esos paradigmas están muy instalados también a nivel de la sociedad y termina siendo un círculo perverso, una realidad perversa porque nos aleja también de querer involucrarnos directamente con la actividad política, que en esencia no es otra cosa que la búsqueda del bien común, que la búsqueda del bienestar para toda la sociedad. Pero pasa que la política, bueno, se ha pervertido bastante, la vemos reducida muchas veces solamente a la búsqueda del poder y la retención del poder. Entonces nuestros políticos funcionan, la gran mayoría, no todos, siempre hay que decir que hay excepciones, pero bajo la lógica de que el todo vale, ¿verdad? De que el fin justifica los medios. Caen presos de un sistema o a veces alimentan ese sistema, que es lo que necesitamos cambiar si queremos que las cosas mejoren en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, eso yo termino de comprender ahora, ¿verdad? En el 2022, a los inicios de este nuevo año, cuando hice como un recuento de lo que había hecho en el pasado y comencé a sentir que no era suficiente. Yo trabajé muchos años en el sector de la sociedad civil, en organizaciones sin fines de lucro, también en el sector privado. Bueno, mi primer trabajo dentro del sector de la construcción fue liderar proyectos sociales en asentamientos campesinos en Concepción y San Pedro cuando tenía 24 años y construir escuelas. La famosa historia de los techos de las escuelas que se caen, yo conocí de primera mano, conversando con todos los miembros de la comunidad educativa del Paraguay rural, del Paraguay profundo, del Paraguay donde el Estado está ausente. Y en mis escasos 24 o 25 años yo sentía que algo estaba mal, ¿verdad? Quizá siempre, digamos, por la inmadurez o por simplemente cuestiones afines, digamos, a la juventud, yo no tenía bien en claro cómo se podía resolver eso, pero sí comencé a entender de que habían cosas que no estaban funcionando en nuestra sociedad y quería de alguna manera contribuir a que las cosas cambien. Siendo consciente también de mi condición de privilegio, ¿verdad? Porque acceder a una educación universitaria es un privilegio en Paraguay, ¿verdad? Menos del 10% de la población tiene la posibilidad de acceder a una educación terciaria. Y hoy siento que todo lo que hice es como que es importante porque todos contribuimos a que Paraguay mejore, pero no es suficiente. Y ahí aparece la política como el vehículo indispensable para poder promover los cambios que necesitamos en Paraguay. Y hoy quiero ofrecer a la ciudadanía una nueva forma de hacer política y poder invitar también a todos y a todas que puedan sumarse a este desafío que tenemos de empezar un nuevo capítulo en nuestra historia democrática paraguaya. Súper. Y entendemos también a los que están viendo esta entrevista cómo Sole ya pudo tener esa piel curtida, por llamarlo de alguna forma, de cómo tenés que tener a veces estómago para pasarte por experiencias hasta desagradables, denuncia, te tocó realizar algunas acciones también con respecto a eso, y te das cuenta que hasta hoy día está toda una sociedad alejada o incluso expulsada de lo que es el ámbito del activismo político, y hay una rosca que no permite que ingresen nuevos actores. ¿Y cómo tomás que dentro de todo esto hay gente otra vez que te critica dentro de la política? Sí. Y ni qué decir gente de afuera que ni siquiera se involucra, ni siquiera... Y eso beneficia a los actores de la vieja guardia, toda la rosca mafiosa y todo. ¿Cómo opinas todo esto? No, a mí me tocó administrar una cartera del Estado súper sensible para la vida de muchísimos paraguayos, y una de las que estaba catalogada como la institución más corrupta e ineficiente de todo el aparato estatal. Cuando yo recibo la llamada o la propuesta de ingresar al sector público, mi primera reacción fue, no, yo no quiero saber nada de eso, estoy cómoda donde estoy, estaba en la sociedad civil siendo muy crítica al gobierno, ¿verdad? Tuiteando, haciendo comentarios, exigiendo, pero aparece esta oportunidad y claramente me interpeló, ¿verdad? Dije, ¿qué hago? ¿Verdad? Habiendo sido súper crítica, sigo en las graderías o me animo a ponerme la camiseta, a entrar a jugar el partido y al menos intentar que las cosas cambien.
Por supuesto que hice mi escenario positivo, escenario negativo. El escenario negativo era renuncio a la semana, yo no le debo nada a nadie, no estoy en una carrera política personal, entonces digamos, no tenía absolutamente nada que perder, pero sí tenía un compromiso muy grande y creía que valía la pena intentar cambiar las cosas y demostrar también a la opinión pública, a la ciudadanía, de que un estilo de gestión pública eficiente, íntegra, resolutiva es posible, ¿verdad? Y que no todo está perdido. Y yo resumo, puedo hacer acá un montón de catarsis de las cosas malas con las que me encontré, muchas de ellas acabaste de describir. Yo creo que lo más duro de tratar de cambiar las cosas desde adentro es que uno se enfrenta a un sistema que todos los días, cada minuto, busca expulsarte. Entonces uno se enfrenta a las roscas mafiosas, a las estructuras corruptas que están enquistadas hace décadas, que no tienen color, ¿verdad? Que se pintan del color que les conviene dependiendo de quién esté arriba, que solamente pelean para sus propios intereses, ¿verdad? Para extraer los recursos de las arcas públicas para beneficiar a algunos pocos, ¿verdad? Y no importa si esto es a costa de las familias que no tienen casa, no importa si esto es a costa de las familias que necesitan medicamentos en el sistema de salud, o a costa de un sistema de transporte público ineficiente, ¿no? Lo que menos hay es conciencia, corazón o sentimiento en las personas que lideran, digamos, todo este sistema perverso que tenemos que erradicar. Pero que yo fui consciente, o sea, aprendí por un lado a lidiar con todas estas situaciones que a veces hasta parecen injustas, ¿verdad? Recuerdo que mi equipo de comunicación me decía, venía de repente a la oficina y me decía, Minita, nos están preguntando otra vez lo mismo, parece ya que están queriendo buscar tipo la quinta pata al gato. Y yo le decía, tranquilidad, paciencia, nosotros tenemos la obligación de explicar todas las veces que sean necesarias lo que estamos haciendo con los recursos públicos a la ciudadanía, entendiendo de que estamos cargando con una cruz, ¿verdad? ¿En qué sentido? Venimos una historia que no es una historia de integridad, no es una historia de verdad, no es una historia de preocupación genuina por la gente. Entonces eso implica que vamos a tener que esforzarnos el doble, ¿verdad? Por eso yo cuando a mí me critican, primero yo agradezco mucho la crítica porque creo que esa es la oportunidad de poder explicar las cosas. Creo que la duda sobre un montón de cosas siempre es sana, ¿verdad? O sea, dudar, eso nos permite preguntarnos, ¿verdad? No aceptar las cosas tal cual son. Que uno dude no significa que sus prejuicios sean reales, pero tenemos que trabajar en este proceso de reconstrucción de la confianza, ¿verdad? Del tejido social que nos va a permitir avanzar como país, ¿verdad? Entonces yo tomo la crítica y siempre trato de hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para conversar, para dialogar, para confrontar también ideas que son distintas, que además es legítimo que en una sociedad existan ideas que sean diferentes, y tomo la parte hostil de la política como una realidad, como una cuestión casi como de daño colateral que va a tener que estar ahí y que es parte de lo que uno asume cuando quiere entrar a la cancha para cambiar las cosas. Tenemos que enfrentarnos también a todo eso. ¿Cómo se prepara Soledad Núñez cuando le pegan gente acusándole de cartista? ¿Y por qué? O sea, yo puedo ser cartista, mira que yo trabajé en los grupos de cartes, en los medios de cartes, y puedo decir soy cartista y qué, pero no, o sea, ¿cómo vos te asimilás ese tipo de posturas de gente, incluso desde la ignorancia o desde el interés de otro sector, que sencillamente ya te descalifica por ser de un u otro sector? Yo creo que mucho fue mermando también eso. Quizá fue la primera reacción de un grupo de personas. Hay otro grupo que también es intencional. Hay que poder distinguir también eso, ¿verdad? Lo que está articulado y organizado y que responde también a algunos intereses particulares. Pero creo que en general la opinión pública se fue dando cuenta, ¿verdad?, de cuál es mi historia de trabajo a nivel nacional en Paraguay y también con qué objetivo yo ingreso a la función pública. Sí. O sea, yo nunca pertenecía a ningún movimiento político, ni al cartismo, ni al abdismo, ni al luguismo, ni a ningún tipo de movimiento político. No critico a quienes eligen o eligieron hacerlo, ¿verdad?, durante su vida, simplemente no había sido mi opción, ¿verdad? Yo llego a la función pública siendo independiente, sin estar afiliada a ningún partido político. Me tocó trabajar
con personas, con ciudadanos de todo el espectro político partidario. Encontré gente muy buena en todos los sectores. Y para mí el cargo, digamos, de ministra tenía que ver con, o tiene que ver siempre, cualquier cargo en cualquier ministerio, únicamente con un servicio a la población, a la ciudadanía, con responder a una causa que a mí por muchos años me movilizó un montón, me sigue movilizando, que es la causa de falta de una vivienda digna para miles de familias en nuestro país. Yo venía del territorio, Joel. Yo no es que venía de los libros y de la academia y de la universidad. Yo venía de haber recorrido gran parte del territorio nacional, de conocerle a doña María, a doña Juana, a doña Julia, a sus hijos, a sus niños que crecieron sobre piso de barro, entre paredes de desechos, con un techo que pone en riesgo la vida de ellos en cualquier momento, digamos, de tormentas o de lluvia. Entonces, para mí esas anécdotas no eran estadísticas, eran historias, ¿verdad? Tenían rostro humano. Entonces, tener la posibilidad de generar un cambio sustancial en la vida de tantas familias que viven en situación de vulnerabilidad, que no tuvieron las oportunidades que vos y yo y quizá mucha otra gente tuvo, para mí tenía un sentido demasiado importante. Y yo asumí el cargo de ministra en los 3 años y 10 meses que me tocó estar al frente de la institución con ese compromiso, ¿verdad? Y creo que haciendo un recuento logramos cosas muy importantes, dimos un salto significativo en materia de política de vivienda a nivel nacional, y logramos que las políticas lleguen a los rincones donde tenían que llegar y transformar la vida de demasiadas familias. Y esto no es ciencia ficción, digamos, sí. Estamos hablando de algo que no es real, estamos hablando de la vida de 150.000 personas, porque ese fue el alcance que tuvieron nuestros programas en ese entonces, que para mí no es algo que tiene que ser descartado cuando uno evalúa, cuando uno analiza, cuando uno me critica, ¿verdad? Sí. Muy importante también de que esa realidad esté sobre la mesa a la hora de emitir un juicio de valor. Sí. Y lo que, si hay algo que caracteriza lamentablemente de forma muy negativa a veces a nuestra cultura, es que realmente para criticar a veces y para bajar totalmente ya el nivel de argumento de alguien, de una persona, se lo descalifica personalmente o busca sí. algún motivo. Entonces, basando un poco en toda la situación en la que estamos viviendo, ¿cómo llegas a hoy en la actualidad y cuál es un poco la postura que se está tomando en medio de toda esta situación actual de concertación, de búsqueda de una unidad, de búsqueda de un liderazgo, claro. En toda esa negociación que se está viviendo hoy? Sí, con miras al 2023 y a las elecciones del año que viene, yo creo que necesitamos consolidar propuestas y proyectos que sean sólidos para la ciudadanía, no solamente proyectos electorales, sino que poder construir en conjunto una visión país, establecer ciertas líneas que sean prioritarias en materia de política pública, que resuelvan las problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Estamos saliendo de una pandemia que fue súper dura, donde los efectos todavía los estamos sintiendo a nivel económico, también a nivel educativo. Ahora la brecha se acentuó entre los que menos tienen y los que sí. más tienen, porque algunos tuvieron acceso a internet y a una computadora y otros no. Bueno, entonces todavía creo que el sector educativo tiene que evaluar cuáles fueron esos impactos que se generó en toda una generación que no pudo continuar sus estudios en estos dos últimos años. Estamos en un momento donde vemos lo difícil que fue para muchas familias tener que salvar la vida de un familiar, endeudándose, haciendo polladas, tallarinadas, porque hay un sistema de salud que no funciona. Yo considero que esta tiene que ser una prioridad ineludible en la próxima administración, de fortalecer y mejorar nuestro sistema de salud. No podemos pensar en políticas de empleo, en políticas de educación, si no tenemos una población sana. Eso es fundamental. También si miramos los cambios que se van dando a nivel de algunos indicadores, la urbanización, que también es acelerada, la concentración de la vida en términos territoriales en los centros urbanos, el famoso bono demográfico, una población joven, una economía que creció en las últimas décadas, que hay que ver cómo la canalizamos para generar el mayor y mejor impacto posible para la ciudadanía. También pone en el centro a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Las MIPYMES, que hoy en día
sostienen el empleo nacional, ¿verdad? Más del 70% del empleo hoy en día depende de las pequeñas, de los emprendedores. No hay mejor política de empleo que la de dar un soporte a las MIPYMES. Creo que proteger y potenciar y promover el emprendimiento también es una cuestión elemental en los próximos 5 años. Y también otros temas que si acá nos quedamos hablando vamos a estar eternamente, ¿verdad? Pero que tienen que ver con las ciudades, que cuando hablamos de ciudad, de centros urbanos, estamos hablando de muchos temas que están insertos en la concepción, digamos, del desarrollo urbano, como la buena gestión de nuestras áreas metropolitanas, la movilidad urbana, el sistema de transporte público, el acceso a servicios como agua, electricidad, saneamiento, que sigue siendo un déficit a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, creo que todos estos temas tienen que ser centrales en la discusión política con miras a las elecciones. No tenemos que pensar solamente en cuál va a ser la fórmula que va a ganar. Por supuesto que hay que plantear estrategias para ganar las elecciones, pero yo creo que la ciudadanía lo que quiere son proyectos y propuestas consistentes y líderes que tengan la capacidad no solamente de idear y de pensar, sino que por sobre todo de ejecutar, de llevar adelante esos proyectos que se proponen, que nos permitan mejorar nuestras condiciones en la sociedad. Sí, y hay mucho de qué hablar. Realmente Sole hizo una mirada transversal y para también ver un poco cómo va porque el campo político pues es un poco, hasta si se quiere, pragmático. Si vos le estudias a los políticos, como que si algo bueno tienen de tan corrupto, de tan habilidoso, es que son muy pragmáticos, son muy habilidosos para negociar, cocinar, y vos podés llenar de discurso cada edición de las cámaras y se argumenta de todos los colores, pero no se cocina y hay que luchar contra eso, o bien, hay que tratar de ver cómo se articula una concertación o cuál es un poco también el frente, porque hoy en día está muy abierto todo. El vehículo electoral yo creo que es la concertación, ¿verdad? Que nos va a permitir a todos los que aspiramos a ser candidatos a la presidencia de la República poder presentar nuestra oferta y nuestra propuesta al electorado, y que eso se defina en unas internas de la concertación o en unas elecciones primarias que sería ya por diciembre. Yo creo que la concertación, a diferencia de una alianza, que es lo que hemos visto en el pasado, tiene muchos atributos adicionales, ¿verdad? Uno, la concertación no termina cuando termina la elección. La concertación te obliga a crear acuerdos en términos programáticos, de proyectos, de propuestas de política pública. Entonces también pensando en la gobernabilidad hace que sea mucho más fácil llevar adelante un gobierno exitoso después de las elecciones. También yo creo que dota de mayor legitimidad a la chapa que va a disputar el poder en abril. ¿Por qué? Porque se legitiman las urnas, es decir, la ciudadanía entera va a votar, a elegir, dice yo prefiero este candidato por encima de este candidato. Y bueno, la chapa que gane, apoyaremos todos los que conformamos la concertación y seremos parte de un gobierno de coalición que permita mejorar la situación en nuestro país, mejorar la situación de la democracia como sistema político y poder traer propuestas diferentes también a la mesa. Sí. ¿Y cómo está esa situación, solo sabiendo que el tercer frente probablemente, si hacemos una sumatoria de todos el electorado, probablemente sea incluso, ¿por qué no?, igualdad de condiciones prácticamente también, pero hay que saber los plazos, tener el apoyo del PLRA o que el PLRA se asuma también la condición de una concertación abierta, porque hay algunas cuestiones ahí internas que todavía faltan definir, pero ¿cómo está realmente esa figura? Si se llega con los plazos, si se llega con la concertación así, el ideal que uno tiene en la mente. No, y el Partido Liberal ya aprobó en su convención la concertación como el vehículo para definir la chapa a la presidencia y la vicepresidencia. Entonces dentro de la concertación se tendrían que conformar diferentes movimientos políticos donde probablemente en paralelo al PLRA también. El PLRA es adentro de la convención, pero podrían ser 3 candidatos del PLRA que hagan chapas con 3 candidatos del tercer sector. Eso podría ser, no es que va dentro, como la concertación es un partido de partidos, no es que va el Partido Liberal contra el PLR, contra el PEN o contra no, es como que se diluyen los límites partidarios, se crean nuevos movimientos, entonces puede ir, Efraín con
con Katia, Martín Burr, con Seba Villarejo, Soledad Núñez, con cualquier integrante o del Partido Liberal o no del Partido Liberal. Entonces, esa conformación, digamos, de las chapas que van de las candidaturas, es lo que quizás vamos a ir viendo en estos próximos meses, ¿verdad? Ese coqueteo de algunos candidatos con otros candidatos, sí, y ver cómo se van generando y se van construyendo los acuerdos, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que vamos a, quizás haciendo un poco de futurología, creo que vamos a tener alrededor de 3 chapas, 3 o 4 chapas que van a disputar las elecciones internas. Lo ideal es que esto sea padrón nacional, padrón abierto, que voten no solamente los que están inscritos en los padrones de los partidos y movimientos que conforman la concertación, sino que incluso también los independientes y, por qué no, incluso alguien que esté afiliado al Partido Colorado, pero que hoy no siente que lo que le ofrece su partido como candidatos sea digamos, lo mejor para el Paraguay. Entonces, un ciudadano afiliado al Partido Colorado puede elegir votar en la concertación si le atrae mucho más la oferta electoral que está dando la concertación. Sí. Y si le pregunto a Soledad Núñez, ¿hacia dónde está coqueteando, ya que esa es la palabra que usaste, o con qué sector estás un poco más cercana ya ideológicamente o por intereses, sí, o por sector? Yo estoy conversando con absolutamente todos, porque creo de verdad en la conversación y el diálogo como un ejercicio fundamental para el desarrollo de nuestra democracia y de nuestra sociedad, ¿verdad? Lo mío no es de palabra, digamos, ¿verdad? Sino que yo hago los esfuerzos por sentarme incluso con aquellas personas con quienes pienso distinto, ¿verdad? O sea, que pensamos, sí, diferentes sobre algunos temas, pero escuchar, entender sus argumentaciones, que pueden escucharme a mí, y eso, sí, nos permite también derribar ciertos prejuicios. Entonces, no estoy todavía en la etapa como que de definición de chapas ni nada, yo ni siquiera confirmé una candidatura oficialmente todavía, ¿verdad? Sí manifesté mi intención, ¿verdad? Pero a mí, yo no improviso las cosas, nunca lo hago ni profesionalmente y mucho menos cuando hablamos en términos de construir una candidatura. Creo que uno no puede improvisar con algo tan serio para la República. Entonces estoy como conversando, determinando algunas cosas como más operativas, ver si esto va a ser factible, no va a ser factible. Bueno, en su momento estaría anunciando públicamente de confirmarse, digamos, la candidatura a la presidencia. En términos de qué es lo que creo en términos de propuestas quizá, no sé, ideológicas que tenemos que construir, yo creo una propuesta moderada de centro que pueda recoger lo mejor que se propone de todo el espectro, digamos, político partidario. Creo que existen puntos donde se pueden dar acuerdos fundamentales para que el Paraguay avance, ya sea en materia económica, social, política, cultural. Y eso necesitamos alguien que haga esos esfuerzos, ¿entendés? No podemos quedarnos sentados y parados solamente en nuestra visión, dejar pasar 5 años porque había sido, no estamos de acuerdo en un punto de la ley, en una coma, ¿verdad? Hay ciertas cosas donde sí existen coincidencias y no podemos seguir postergando el desarrollo, no podemos seguir postergando el sistema de educación, de salud, del empleo. O sea, la gente está sufriendo en las calles. Está sufriendo en las calles, o sea, de verdad está sufriendo, sí, en las calles. No podemos ser indolentes ante esa situación, no pueden prevalecer los egos, nuestras miradas particulares sobre determinados temas. El día que me deje de preocupar la gente y lo que sufre y vive la gente en las calles, yo prefiero quedarme encerrada en mi casa ocupándome de hacer otras cosas, ¿verdad? Porque la política tiene que ser para personas que no pierden esa conexión real con lo que necesita y siente el ciudadano, y si uno está conectado, automáticamente siente la necesidad y el esfuerzo de construir acuerdos para que podamos avanzar en determinadas direcciones. Espectacular, Sole. Y con esto vamos a cerrar, ya mencionando un poco también de cómo la oposición, o bien también los actores políticos en general, en nuestro país, como que una ocasión, más que en otras seguro, pero en muy pocas, se sentaron realmente a conversar y como decís, bueno, dejamos pasar 5 años o realmente nos sentamos a definir, porque si sigue así la situación, creo que no hay un avance en Paraguay de la época de la dictadura, incluso después hay muy poco avance en temas, como bien lo mencionaste, y Paraguay tiene que ser competitivo, tiene que en algún momento ya salir a pelear, tiene que ser destacado en ciertas materias, no solamente noticias aisladas de un grupo de paraguayos que llegó a una competencia y ganó,
porque es cosa, tenemos que trabajar en una política que tenga un seguimiento, y ahí creo que hoy tenemos, por lo menos parece, un compromiso de tu parte también de no abandonar estos ideales, sino que realmente por fin dejar de lado hasta inclusive los egoísmos, y priorizar el país antes que los nombres, el Mesías o encontrar un líder. Totalmente. Nato, sino que definir algo en común y a partir de ahí. Totalmente, o sea, de hecho, una de las razones por las cuales también no comunico oficialmente todavía mi candidatura es porque yo no creo en los proyectos individualistas, ¿no? No, eso le da Núñez que se levanta un día y dice, mira cómo soplan los vientos, ¿qué pasa si quiero ser presidenta? ¿Verdad? No, yo creo en los proyectos colectivos. Y el día que confirme mi candidatura no voy a estar yo sola ahí dando quizá el anuncio de prensa, sino que respaldada y acompañada por muchísima gente de distintos puntos del país, de distintos segmentos, sectores, acompañando una idea, una narrativa, una propuesta diferente dentro de la política nacional. Y mi compromiso tampoco es a corto plazo, no tiene que ver solamente con el 2023. O sea, mi decisión de entrar en la política tiene que ver con un proyecto y un compromiso a largo plazo, desafiando la política perversa que tenemos hoy instalada, desafiando con coraje, con determinación, pero desafiando lo que hoy estamos viendo, una corrupción endémica que afecta absolutamente todos los niveles del Estado, un sistema clientelar que está enquistado dentro de todas las instituciones que solamente defiende algunos intereses sectarios. También la polarización y la incapacidad que tenemos de sentarnos a conversar, ¿verdad? Esa no es una política que va a funcionar, la que se aísla, la que separa, la que profundiza grietas. No, necesitamos una política que sea de conversación, de diálogo. Claro que tenemos que confrontar a los corruptos, ¿verdad? Pero no tenemos que dividirnos porque nuestras ideas son distintas, ¿verdad? Eso no puede ser concebible dentro de la política. Tenemos que encontrar esos puntos en común. Dejar atrás el prebendarismo, la ley del menor esfuerzo, ¿verdad? Esa cultura del no trabajo dentro de las instituciones del Estado, que también existe, ¿verdad? Si bien existen muchísimos funcionarios públicos brillantes dentro del aparato estatal, todavía coexisten esos dos modelos. Y creo que yo estoy convencida que somos más los que coincidimos en estas ideas. Claro. Pero como vos decías, Joel, estamos todos aislados, divididos, y no representados. Nos peleamos a veces por poesía, ¿verdad? No me gustó que dijo A, que dijo B, ¿verdad? Cuando en la sustancia verdaderamente coincidimos, ¿verdad? ¿Y qué tienen las mafias y los grupos criminales? Los corruptos. Claro, o sea, los grupos criminales, de actividades ilícitas, la mafia, ellos se organizan súper bien. Si hay una cualidad que tienen, es la de la organización. No se pelean entre ellos, se pueden pelear, pero después están también todos juntos, no tienen color. No tienen patria, no tienen corazón, se van hacia donde sople el viento. Y esa es la práctica que tenemos que erradicar de la política. Y lo vamos a hacer si tenemos la capacidad de acordar, independientemente de nuestro origen, es decir, si uno viene del sector independiente, liberal, del Colorado, de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, ¿verdad? Acordar sobre los temas fundamentales. Esto no es utópico, esto es posible. Nosotros podemos movilizarnos detrás de una causa si en verdad existe el compromiso para hacerlo y la capacidad, sobre todo, un estilo de liderazgo distinto. Super. Muchísimas gracias, Sole, aquí desde su casa, recorriendo un poco también su historia, su vida, y quién es la Sole que la llevó hoy también a ser parte de la discusión en el ámbito político con miras ya al 2023. Muchísimas gracias, Sole. Muchas gracias, Joel, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través del medio.